Un día, mi esposo dijo algo increíble: mamá se va a mudar con nosotros al principio del próximo mes. Lo anunció de manera casual, como si fuera lo más natural del mundo. En ese momento, solo hablaba conmigo cuando era necesario y casi no teníamos conversaciones. Fue bastante repentino, ¿verdad? Le pregunté, ¿tienes algo en contra de eso? Él respondió, no es eso, pero me pregunto si tu mamá lo sabe. No te preocupes, no hay forma de que se niegue, dijo, como si fuera tan natural como respirar. Había estado aguantando su actitud condescendiente y su sonrisa espeluznante durante mucho tiempo. ¿Era este el momento de vengarme? Había estado actuando como la esposa obediente solo para esto. ¿Sabes lo que hacer, verdad?, le pregunté. Sí, lo sé. 10 segundos después de que terminó de hablar, llamé al abogado que ya había contratado. Lo siento, pero por favor procede. Luego, llamé a la empresa de mudanzas. He estado esperando este momento. Sí, por favor, vengan de inmediato y lleven todos los muebles, electrodomésticos, todo lo que haya en la casa. ¿Qué demonios estás diciendo?, gritó. Me voy, justo como querías. ¿Estás satisfecho? ¿Por qué estás llevando todo? Estaba molesto. ¡Qué hombre patético! Pero aún no sabía que el verdadero dolor estaba a punto de comenzar. Mi nombre es Elena. Cumplí 30 años este año y actualmente trabajo en el ayuntamiento. Quería que mis padres vieran la cara de su nieto lo antes posible, y cuando tenía 28 años, conocí a mi esposo, Martín. Un amigo en común nos presentó y terminamos comiendo juntos. Según nuestro amigo, ambos queríamos casarnos temprano, así que nos hizo una propuesta pensada. Soy algo tímida por naturaleza. Por cierto, Elena, ¿trabajas como funcionaria?, me preguntó. Oh, sí. ¿Algún alimento favorito? Bueno, me da igual cualquiera. Veo, asintió. Nuestras conversaciones a menudo no duraban mucho, como esta. Pensé que debería haberme ido a casa rápidamente. En ese momento, pensé que Martín probablemente también estaba aburrido. Pero todo cambió cuando Martín dijo una cosa: oye, ¿no es ese llavero en tu bolso una edición limitada? ¿Sabes de esto? Claro, yo también tengo uno igual, dijo, mostrándome su estuche de llaves. Efectivamente, el mismo llavero estaba en él. Me sorprendió gratamente encontrar a alguien que compartiera el mismo hobby. Después de eso, el ambiente cambió por completo y pasamos un buen rato. Hicimos planes para vernos de nuevo. ¿Saldrías conmigo con la idea del matrimonio? Martín me preguntó en nuestra tercera cita. No me lo esperaba, pero todavía recuerdo la alegría que sentí. Sentí como si estuviera bailando. Si tú estás de acuerdo conmigo, agregó. Y así comenzó nuestra relación. Por cierto, los funcionarios no enfrentan despidos, ¿verdad? Sí, generalmente se consideran estables, siempre que no hagas nada raro. Puedes trabajar hasta la jubilación, ¿verdad? ¿Hay algún problema? No, es solo algo que tenía curiosidad por saber. Después de eso, Martín hacía muchas preguntas sobre los funcionarios. En ese momento, él era solo un trabajador de oficina regular, probablemente buscando estabilidad. 3 meses después, me propuso matrimonio y acepté. Sin embargo, le puse una condición: no viviríamos con nadie más. Así fue como comenzó nuestra vida matrimonial. Pero después del matrimonio, Martín mostró su verdadero rostro y fue horrible. Como vamos a vivir juntos ahora, voy a ayudar con las tareas del hogar tanto como pueda. ¿De verdad? Eso sería de gran ayuda. Déjamelo a mí. Al principio, dividir las tareas del hogar entre los dos, incluyendo la limpieza y la lavandería, funcionó bien. Apreciaba su cooperación y disfrutaba hacer las tareas juntos. Pero en algún momento, dejó de ayudar con las tareas del hogar y empezó a estar tirado en la casa. No podía predecir que vendría tal cambio. ¿Puedes ayudar con la limpieza? ¿Limpiar? Perdón, estoy un poco ocupado. No puede esperar. ¿Cuánto tiempo tomará?
No puedo decirlo con certeza, respondió, sonando irritado. Decía que estaba ocupado, pero solo estaba jugando con su teléfono y su computadora, no parecía estar ocupado en absoluto. Lo máximo que hacía era ordenar la basura. Incluso solo sacar la basura habría estado bien, pero siempre terminaba encargándome de las cosas importantes yo misma. Entonces, una mañana le pregunté, hoy llegaré tarde, así que no necesito la cena. ¿A qué hora? ¿A qué hora llegarás? Cuando le hice esa pregunta, pensé escuchar que chasqueaba la lengua. ¿Cómo voy a saberlo? Si dije que llegaré tarde, entonces llegaré tarde. Martín estaba irritado. No entendía por qué estaba tan enojado cuando solo le pregunté una cosa sencilla. Luego hice algo que lo molestó aún más. Como no sabes, gritó. Cállate, te dije que no sé. Lo siento, me arruinaste el ánimo esta mañana. Solo déjalo. Se fue al trabajo después de gritar esas palabras. Después de eso, me sentí arrepentida y me fui a trabajar con el corazón pesado. ¿Qué pasa hoy? ¿No te ves bien?, me preguntó mi jefa, Mona. Ella tenía 3 años más que yo. Lo siento, cometí un error esta mañana. Por lo que parece, algo pasó con tu esposo, me preguntó. ¿Me puedes decir? Después de casi 10 años de matrimonio, sentí que podía confiar en ella con mis preocupaciones, así que le conté sobre lo sucedido esa mañana. Tal vez le preguntaste demasiadas veces, dijo Mona pensativamente. Lo pensé, pero eso no podría ser el único problema. ¿Qué quieres decir? Mi esposo estaba en una situación similar antes. Tuve una mala sensación por lo que Mona estaba diciendo. Podía sentir que algo andaba mal. ¿Qué pasó al final?, pregunté cautelosamente. Antes de eso, ¿hubo algún otro cambio extraño? Pensé en eso, y lo único que podía recordar era que Martín ya no ayudaba con las tareas del hogar. Cuando le conté eso a Mona, cruzó los brazos y pareció reflexionar. Esto es solo mi opinión, pero ¿y si algo pasó en el trabajo? En mi caso, cuando confronté a mi esposo, lo habían despedido. ¿Y qué hiciste entonces?, le pregunté, sintiendo crecer la ansiedad en mi pecho. No me enojé, pero me sentí triste de que no me lo hubiera contado. Los hombres tienden a tener demasiado orgullo, ¿no? Así que les da vergüenza hablar de ello. Sentí una punzada de ansiedad. ¿Y si Mona tenía razón? Con mi personalidad, no pensé que podría preguntarle directamente a Martín. Ese día, no pude concentrarme en el trabajo y terminé yendo a casa inquieta y nerviosa. ¿Qué debería hacer? Entonces, me vino una idea. Inmediatamente tomé el teléfono. Hola. Quería preguntarte algo sobre Martín. Claro, pero ¿qué es? Solo me preguntaba cómo ha estado el trabajo de Martín últimamente. ¿Quieres decir, si está bien? Sí, esperaba que hubieras escuchado algo. Me encontré con él el otro día, y no parecía tener ningún problema. Entendido. Gracias. Perdón por llamar de repente. Las preocupaciones que tenía desaparecieron. Si el amigo de toda la vida de Martín daba fe de él, podía creerlo. Si no había problemas, eso era suficiente. Pasó el tiempo, pero se hizo más notorio que Martín llegaba tarde a casa. ¿Vas a llegar tarde otra vez esta noche? Sí, he estado un poco ocupado últimamente. Está bien, no te excedas. Sí, lo sé. Luego, un día, vi una escena inesperada. Estaba de camino a la tienda de conveniencia alrededor del mediodía cuando un coche pasó. Fue solo por un momento, pero reconocí inmediatamente al conductor como Martín. Pero algo estaba mal. No, es solo, siento que acabo de ver a Martín conducir un coche. Espera, ¿tu esposo no viaja en tren? Sí, y debería tomar alrededor de 1 hora para llegar a su trabajo en tren. Mis ansiedades previas volvieron. Incapaz de quedarme quieta, decidí seguirlo. Lo alcancé rápidamente cuando el coche se detuvo en un semáforo. El coche se metió en un estacionamiento. ¿Es este un cibercafé?, me pregunté. ¿Por qué estaría aquí? Las palabras de Mona resonaban en mi cabeza. ¿Tu esposo podría haber dejado su trabajo?
Rápidamente saqué mi teléfono y tomé una foto de él entrando al café. Me asustaste cuando de repente saliste corriendo, dijo Mona cuando regresé. Lo siento. Solo quería confirmarlo correctamente. Entonces, ¿qué encontraste? Como mencioné antes, mi esposo podría haber renunciado a su trabajo. Bueno, el siguiente paso depende de ti, pero siempre estoy aquí para escuchar. La hora del almuerzo ya casi se acaba. Volvamos. Esa noche, tomé una decisión y le pregunté a Martín, ¿fuiste a trabajar hoy? Claro, fui. Entonces, ¿qué es esto? Le mostré la foto. Su rostro cambió inmediatamente de color. Así que supongo que me atrapaste, dijo, como sospechaba. Elena, renuncié a mi trabajo. Aunque lo sospechaba, escucharle decirlo directamente fue tan impactante que mi mente quedó en blanco. Pero él me había mentido, y esto era solo el principio. ¿Por qué hiciste eso?, le pregunté, abrumada por sentimientos que no sabía cómo explicar. Siempre quise ser escritor, confesó. No supe cómo responder a esa confesión. Me quedé sin palabras ante su respuesta inesperada. Luego, Martín levantó la voz y dijo, siempre pensé que era imposible, pero al final, quise seguir mi sueño. No me consultó en absoluto, y no podía entender lo que estaba pensando. El pensamiento de que había estado viviendo conmigo mientras pensaba en esto todo el tiempo me hizo perder la confianza en él. Surgieron más preguntas en mi mente. ¿Es esto algo que querías desde antes de casarnos?, le pregunté. Sí, incluso en ese entonces pensaba en dejar mi trabajo algún día para dedicarme más a lo que amo. ¿No eso cuenta como una traición hacia mí?, pregunté. ¿Por qué dices eso?, respondió, luciendo confundido. ¿No es obvio? Después de proponerme matrimonio, me hiciste tantas preguntas sobre mi trabajo como funcionario público, pero en realidad querías dejar tu trabajo para seguir tu sueño todo el tiempo. Martín comenzó a reírse como si se hubiera liberado. Sí, es cierto, pero tu salario era más bajo de lo que esperaba, lo que no tenía planeado. Pero no te preocupes, pronto encontraré una solución, y nuestros ingresos aumentarán. Por dentro pensaba que no había manera de que este plan tuviera éxito, pero no pude decirlo, así que tragué mis palabras. Desde al día siguiente, Martín comenzó a ser menos considerado conmigo y empezó a actuar de manera diferente. Su comportamiento y sus palabras me hicieron sentir que algo estaba cambiando en nuestra relación. Empezó a mirarme por encima del hombro y a darme órdenes. Ahora me voy a concentrar en escribir, así que no me interrumpas. Pronto serás la esposa de un autor de bestsellers. ¿Entendido? Pensé que era imposible, así que contacté de nuevo a mi amiga. Sospechaba que mi amiga podría haberme mentido también, pero rápidamente me di cuenta de que no era así. Justo iba a contactarte. Gran momento. ¿Puedo ir primero? Martín dejó su trabajo, pero no lo sabías. Espera. ¿Dijo que lo dejó por su cuenta? Sí, lo dijo, respondió mi amiga. Su reacción no fue la que esperaba. Era como si su expresión dijera, eso no está bien. Escuché esto de alguien, pero parece que Martín no renunció. Lo despidieron. ¿Lo despidieron? ¿Te refieres a que lo echaron? Y la razón fue porque malversó fondos de la empresa. No puedes estar hablando en serio. Eso es un crimen. No pensé que llegaría tan lejos. Parece que finalmente cruzó una línea que no debía cruzar. Escuché que evitó la persecución pagando todo lo que debía. Aunque eso sea cierto, lo que está mal, está mal. Y hay más. Tan pronto como escuché las palabras de mi amiga, me empezó a doler la cabeza. ¿Qué tan horrible podía ser un hombre? La historia hasta ahora ya era bastante mala, pero aún quedaba más. Respiré profundamente. ¿Qué más ha hecho? Bueno, cuando escuché lo que dijo, sentí más lástima que sorpresa. Pero ahora Martín no tiene escapatoria. Tenía pruebas cruciales en mis manos. Gracias por la información. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Quieres escuchar? No. Puedo imaginarme.
Así que el deseo de venganza contra él creció más dentro de mí. Pensé que simplemente exponer los hechos no sería suficiente, así que decidí darle una desesperación tan aplastante que no pudiera recuperarse. Durante un tiempo, jugué el papel de la esposa obediente, arrastrándolo desde su altura actual hasta las profundidades de la desesperación. Eso sería más efectivo como venganza. ¿Cómo va la escritura? Va bien. Tal vez debería dejarte leerlo. Me encantaría leerlo. Cuando leí su novela, me quedé atónita. No porque pensara que era impresionante, al contrario, era tan terrible que me quedé sin palabras. Creo que es una pieza bastante buena. Me gusta. Justo después de decirle esa pequeña mentira para hacerlo feliz, regresó alegremente a su habitación. Alrededor de ese tiempo, empecé a notar el comportamiento de mi suegra. No tenía mucha interacción con ella porque no me gustaba, pero después de enterarme de la situación de Martín, comenzó a contactarme más seguido. La mayoría de sus mensajes eran quejas. Cuando yo decía, debe haber sido difícil, ella respondía, exacto. Sus quejas giraban principalmente en torno a mi difunto suegro, quien falleció antes de que empezara a salir con Martín. Era un marido bastante autoritario, y parecía que había estado atormentada por ese pasado durante mucho tiempo. Cada vez que mencionaba suavemente a Martín, ella decía, es natural que una esposa apoye a su marido, ¿no? No te lo acabo de decir, respondía. Entonces ella seguía con, cuando mi esposo estaba vivo. Pero sin importar cómo cambiara el tema, eventualmente volvía a hablar de mi suegro. Ya estaba a punto de rendirme con ella. No parecía sentir ninguna culpa por Martín tampoco. Durante un tiempo, mi suegra siguió contactándome, pero un día, de repente, sus llamadas se detuvieron. Hablar con ella era agotador, así que me sentí secretamente aliviada cuando dejó de contactarme. Luego, un día, mi esposo dijo algo increíble. Mi mamá se va a mudar con nosotros a principios del próximo mes, anunció. En ese momento, solo me hablaba cuando era necesario, y apenas conversábamos. Eso es bastante repentino, ¿no? ¿Tienes algo en contra de eso? No es eso, pero me pregunto si tu mamá lo sabe. No te preocupes. No hay manera de que ella se niegue, respondió como si fuera lo más natural del mundo. Parecía que aún no se lo había dicho, pero conociendo a mi suegra, probablemente no se negaría. ¿Y qué pasa con los preparativos?, pregunté. Yo me encargaré de eso. ¿Tengo que hacer algo? Tienes un papel más importante que desempeñar. Inmediatamente entendí lo que quería decir. Había estado soportando su actitud condescendiente y su sonrisa extraña durante mucho tiempo. Ya era hora de vengarme de él. Había estado jugando el papel de esposa obediente solo para esto. Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Sí, sé. 10 segundos después de que terminó de hablar, llamé al abogado que había organizado. Lo siento, pero por favor, procede. Luego llamé a la empresa de mudanzas. Había estado esperando este momento. Ignorando el grito de Martín de a quien estás llamando, continué mi conversación. Sí, por favor, vengan de inmediato. Llévense todos los muebles, electrodomésticos, todo lo que hay en la casa. ¿De qué estás hablando? Me voy, justo como tú querías. ¿Satisfecho? ¿Por qué estás llevándote todo? Martín estaba molesto. ¡Qué hombre tan patético! ¿No están disponibles ahora? Entonces, pronto estarán aquí. 15 minutos después, llegaron los mudanceros. Inmediatamente les di instrucciones. Deténganlos ahora mismo. ¿Por qué no fui yo quien compró la mayoría de las cosas en esta casa? ¿O lo olvidaste? Pero aún así, insististe en comprar cosas nuevas aunque no teníamos dinero. Oh, ya veo. Por eso usaste el dinero de la empresa, ¿verdad? Se quedó allí, atónito y con los ojos muy abiertos. Probablemente estaba sorprendido de que supiera sobre eso. ¡Qué tonto! ¿Cómo lo sé? Es repugnante que hagas algo así. Eres lo más bajo de lo bajo. ¿Quién te lo dijo? Ese no es el problema. Todo ha salido a la luz.
¿Dijiste que querías ser escritor para encubrir el hecho de que te despidieron? No es así. Escribir era mi sueño. Mientras discutíamos, todo el mobiliario y los electrodomésticos desaparecieron de la habitación. Al ver la habitación vacía, Martín se veía devastado. No pude evitar reírme. ¿Por qué te ríes? Fue entonces cuando decidí empujarlo aún más. Decidí llamar a mi suegra. ¿A quién estás llamando ahora? Ya basta de esto. No, esto apenas empieza. Tu mamá está llegando. ¿Qué pasa si llega ahora? ¿Qué voy a hacer? Resuélvelo tú mismo. No pude evitar sentir una sensación de satisfacción. Martín seguía pareciendo esconder algo. ¿Hay algo más que no me estés diciendo? No tengo dinero ahora, y mamá está hundida en deudas de juego. Por favor, tienes que ayudarme. En ese momento, comenzó a llorar. Me sorprendió la situación de mi suegra, pero ver a un hombre adulto llorando justo frente a mí fue simplemente patético. Esa no es mi problema. Ella es tu madre, así que ocúpate de ella. Pedir ayuda de esta manera es una vergüenza. La repentina falta de contacto con mi suegra fue indudablemente porque ella estaba demasiado absorbida por el juego. Ambos son un desastre, madre e hijo. 30 minutos después, mi suegra llegó con un portazo. Bienvenida, por favor entra. La conduje al salón, donde no quedaba nada, y allí, sentada en el suelo y aún llorando, estaba Martín. Al ver esto, mi suegra se quedó sin palabras, congelada, con la boca abierta. ¿Qué demonios ha pasado?, preguntó. ¿Por qué está la habitación vacía? Ahora te lo explico todo, respondí, volviéndome hacia ella y comenzando a contarle la verdad. Espera, esto no es una mentira, ¿verdad?, preguntó. No, no es una mentira. Todo es cierto. Si no me crees, pregúntale a Martín, respondí. Martín, visiblemente aterrorizado, ni siquiera pudo darle una respuesta clara a su madre. La escena que siguió fue insoportable de ver. El silencio de Martín lo decía todo. Ya entiendo todo, murmuró mi suegra. Esta mujer es la raíz del problema. Inesperadamente, mi suegra me convirtió en su objetivo. No pude esconder mi sorpresa ante su reacción. Deberías ser tú quien resuelva esto, me gritó. Pero ya no necesitaba soportarlo más. Ni Martín ni mi suegra me importaban. Yo era la víctima aquí. ¿Por qué me culpaban a mí? Que seas víctima o no no es el problema, dijo ella. Suspiré y me fui a mi habitación a buscar algo. Ya no valía la pena seguir hablando. Mira esto, tiré un documento frente a Martín. ¿Es esto un papel de divorcio?, preguntó, mirando el documento con incredulidad. Puedes verlo tú mismo. Querías que me fuera de esta casa, ¿verdad?, respondí. Martín intentó una última defensa, pero fue inútil. Te vas a arrepentir de divorciarte de mí. No creas que una mujer como tú encontrará a otro hombre que te case, dijo. ¿En serio? No entiendes nada, ¿verdad? Entonces le mostré varias fotos de él saliendo de un hotel con una joven que no reconocía. Martín se puso pálido al ver las fotos. ¿Lo entiendes ahora, madre? Este hombre desvió dinero de su empresa y me engañó. Es un hombre inútil, dije. Por favor, basta. Te pido perdón, rogó. No busco una disculpa, respondí con frialdad. ¿Dónde se fue toda esa valentía?, me pregunté, observando cómo su madre acorralaba a Martín. Me di cuenta de cuán en problemas estaba. ¿Llegaste a este punto? ¿Qué pensabas?, le preguntó mi suegra. Fue solo un momento de debilidad, intentó explicar Martín, pero no había excusas. No recuerdo haberte criado así, retó ella. Previniendo que su conversación seguiría, lancé una última frase decisiva a Martín. Bueno, no olvides la división de bienes. No tengo nada que pagar. Dejaré ese asunto en manos del abogado. Pronto deberías escuchar de ellos. Intentó aferrarse a mí, pero lo empujé y se desplomó al suelo. Un peso se levantó de mis hombros. Adiós. Lo demás es cosa de ustedes dos, dije antes de salir de la casa.
Aunque quería ver más, no soportaba quedarme ni un segundo más. Los días infernales les esperaban a los dos, pero eso ya no era mi problema. Por favor, ¿no podemos hablar una vez más y resolver esto?, me llamó Martín cuando regresé a la casa de mis padres. ¿Lo dices en serio?, pregunté. Lo digo en serio. Al menos mamá ya se fue, explicó. Ah, ya veo, respondí. Pero lo siento, eso no va a suceder. ¿Por qué no?, preguntó, confundido. Si no entiendes ni eso, entonces deberías rendirte. Verdaderamente patético, dije. No importaba lo que sucediera, Martín ya no era mi preocupación. 2 semanas después, el divorcio se finalizó a través del abogado y él fue obligado a pagar por la división de bienes. Además, parece que tomó préstamos para devolver el dinero desviado, así que sus problemas estaban lejos de terminar. Al final, Martín ni siquiera pudo pagar el alquiler y terminó mudándose nuevamente con su madre. Sin embargo, la casa de ella también era de alquiler y finalmente se mudaron a un apartamento barato. Ahora, escucho que mi suegra trabaja en el supermercado local día y noche. Siempre están peleando, y sus discusiones se han vuelto bastante notorias en el vecindario. He oído de alguien que vive cerca de su apartamento que sus peleas son algo cotidiano. Se maldicen todos los días, causando muchos problemas a los demás residentes con el ruido. Así es como todo terminó. Sí, ha pasado mucho, y estoy agotada. Pero ahora es tiempo de relajarse. Sí, lo haré, pensé para mí. A partir de ahora, quiero disfrutar de la vida solo para mí. Estoy viviendo días satisfactorios encontrando nuevos pasatiempos, viajando con amigos y enfocándome en el trabajo. Nunca quiero volver a esa clase de vida matrimonial. Cuando pienso en el estrés y las dificultades, realmente aprecio lo maravillosa que es mi vida actual, pacífica y libre. Una vez en la vida es más que suficiente para una experiencia así. A partir de ahora, quiero valorarme a mí misma y vivir una vida feliz.